Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Copa Federación de Fútbol Playa Femenino. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro perteneciente al Grupo B que va a enfrentar a Turia Beach Soccer contra Barriada La Playa. Acabamos de disfrutar de un auténtico partidazo sin goles. Nos hemos quedado con la miel en los labios de poder cantar algunas dianas en el Igicontrol Melilla Pozo Albense, donde no se ha movido el marcador. Ha terminado con empate a 0. Y ahora nos ponemos en marcha ya no solo con el segundo encuentro del Grupo B, sino con el último de esta jornada de mañana, donde se van a enfrentar, como decimos, Turia Beach Soccer a la izquierda de sus imágenes, mientras que tenemos en la derecha a Barriada La Playa. Vemos cómo se saludan los jugadores de ambos conjuntos y preparados ya para disfrutar de un encuentro donde sí esperamos tener los goles que nos han faltado en esta primera batalla que hemos vivido en el Grupo B, así que crucemos los dedos para que todo vaya a mejor en este segundo encuentro. Tenemos a dos equipos que también se conocen a la perfección, tratando de auparse a lo más alto de la clasificación en esta primera jornada. Recordemos que la segunda será esta misma tarde. Ahí tenemos a las colegiadas de este partido sin tiempo para respirar y sin tiempo para recuperar el resuello. Nos metemos de lleno, va todo bastante apelotonado, pero vamos justo con la hora prevista, con el guión preestablecido en esta jornada de un partido que iba a arrancar a las 11:30 y que estamos a escasos 3 minutos de disfrutar. Recordamos también los resultados en el grupo A, donde a primera hora de la mañana Femenino Cáceres venció por 10 goles a 0 a Féminas Fuensalida. Después Mazarrón venció por 2 goles a 3 a Black Wolf Academy. Y en tercer lugar, como acabamos de contar, Igicontrol Melilla y Pozo Albense han empatado a 0. Uno de los pocos resultados sin goles que se pueden dar durante la temporada. Bueno, pues ha caído aquí en esta Copa Federación. Preparados ya para comenzar y vemos cómo posan para la fotografía las capitanas de ambos conjuntos. Aquí tenemos a la formación de Turia Beach Soccer, preparada ya para iniciar su andadura en este torneo, justo en el mismo fin de semana en el que regresa también la primera división masculina. Ya recordamos, hemos consagrado como campeón de primera división femenina al Atlético Torroseño, y ahora nos queda saber quién va a ser el segundo equipo campeón en el segundo torneo a nivel de clubes de la temporada, como es la Copa Federación. Y ahí tenemos el grito de guerra de Barriada La Playa, listas y dispuestas para iniciar esta batalla. Ahí tenemos precisamente a Marta, que va a ser la portera de Turia Beach Soccer. Ya se coloca en su portería y preparadas ya para comenzar. Ahí vemos cómo se dirige también Alicia, la portera de Barriada La Playa, y a la espera de que esto se ponga en marcha, de que disfrutemos de un encuentro igual de apasionante, sobre todo que los dos últimos que hemos vivido, pero que volvamos a tener goles. Eso es lo que nos queda por disfrutar aquí también en tierras jienenses. Preparadas ya para sacar las jugadoras de Barriada La Playa, cuando a todos ustedes les trasladamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Preparadas ya para iniciar esta contienda, cuando ya si suena el silbato, comienza el partido, mueve la pelota Barriada La Playa. El envío que acaba directamente perdiéndose por línea de fondo, va a ser saque de esquina, corre favorable para Barriada La Playa. Allá va el pase hacia atrás, que recupera ya Turia Beach Soccer, buscando lanzar el contraataque. Buen cambio de orientación hacia la derecha. Ahí tenemos el lanzamiento de Yadira, consigue repeler a Alicia, mientras sigue insistiendo Turia Beach Soccer. Allá va ese rechace que se marcha directamente fuera. Le pegó Paula Garcí y va a ser saque de portería. Y vemos cómo se dirige ya para jugar Alicia, poniéndola en movimiento para su compañera. Allá va la dorsal número 11, retrasando y jugando con su guardameta, abriendo hacia la banda derecha. Ahí tenemos recibiendo a Coral ante la defensa de Yadira, saliendo desde atrás y de nuevo peinando de cabeza. Atención el disparo, que se marcha desviado. Nuevo ataque de Turia Beach Soccer.
aprovechando ese rechace, la ha mandado directamente fuera. Jugará desde atrás. Barrida a la playa. Marchándose por el carril derecho. Ahí intenta controlar en esa pelota dividida Coral. Finalmente se la queda en segunda instancia la atacante de Barriada a la playa. Presionando, en este caso, a María Bertona. Y tenemos recuperando a Sonia Prim, que juega por dentro buscando a Yadira. Se la queda de nuevo en corto el equipo valenciano. Va a ser saque de banda favorable a Barriada a la playa. Circulando de nuevo por ese perfil diestro. Ahí tenemos la pelota dentro del área. Ya intentaba llevársela Paula Carcí. Ya dirige el contraataque tocando para Yadira. Cambia de orientación directamente hacia los dominios de Coral. Y volverá a jugar Alicia. La pone rápidamente en circulación. Recupera Turia Beach Soccer. Allá va ese remate de volea que se marcha desviado. Probando suerte de nuevo Yadira. Jugará de nuevo Barriada a la playa. Ahí tenemos presionando a Lorena Landete. Sale desde atrás. Jugando la cancerbera de Barriada a la playa. Marchándose por el centro. Ahí tenemos cómo presionaba y ojo porque se queda con dificultades Yadira. Que se duele de un golpe en el labio. Pero ya parece continuar sin mayores dificultades. Ahí tenemos el envío en largo. Buscando el carril diestro al ataque. Barriada a la playa. El pase hacia atrás. Para buscar el lanzamiento lejano que se estrella de nuevo en la defensa de Turia Beach Soccer. Ahí avanza la dorsal número 11. Con problemas para circular. Ya recupera Turia Beach Soccer. Pelota por el carril diestro. De ahí la tiene Paula. Paula recorta. Paula Carcí la toca por dentro para Lorena. Se ha anticipado muy bien su rival. Ahí tenemos a María que avanza. Recupera y se rehace de nuevo Turia Beach Soccer. Ahí teníamos a Marta Bellán. La tiene Paula Carcí para Lorena Landete. Lorena avanza. Lorena progresa. Lorena dispara. Fuera. Lanzamiento desviado. Va a ser saque de portería. Jugará Barriada a la playa. Pelota arriba. Directamente de portería a portería. Jugará de nuevo Turia Beach Soccer. Sale jugando desde atrás. La manda hacia arriba la arquera. En este caso Marta Jiménez. La pelota directamente fuera. Jugará de nuevo Barriada a la playa. La pone directamente en corto para Lorena. Ahí asiste de nuevo Coral. Y jugará el largo Alicia. Buscando una nueva tentativa. Despeja de cabeza la zaga de Turia Beach Soccer. La pelota sale despedida fuera del terreno de juego. Va a ser saque de banda. Jugará Barriada a la playa. Atención, ese envío dentro del área. Ha atrapado sin mayores problemas Marta, que ya la manda directamente hacia la izquierda, donde ya progresa Avellán. Se la queda de nuevo Barriada a la playa. Recupera Lorena. Lorena la pone en profundidad. Ese rechace que va a favorecer al equipo que parte como visitante en este partido y que ya asiste en corto en esa jugada. Donde ahí tenemos presionando y ojo que la puede perder. Atención en esa presión, a punto estuvo de llevársela a la dorsal número 8 de Turia Beach Soccer. El pase en largo, el peligro, desviado directamente para que ataque otra vez Turia Beach Soccer. Ojo el disparo, para dónde Alicia, evitando el primero de Turia Beach Soccer. Se ha estirado abajo para neutralizar el 1-0. Jugará Barriada a la playa. Recupera rápidamente Turia Beach Soccer. Ojo ese disparo, fuera. Ahí probaba suerte de nuevo Sonia Prim. Y recupera. Ahí está atacando Marta Bellán. Se la queda Alicia, que la manda al cielo de Jaén. Protege la número 21 de Turia Beach Soccer. Y vemos mientras tanto la repetición de esa jugada anterior. Y cómo ha conseguido bloquear la portera de Barriada a la playa. Jugando desde atrás Turia Beach Soccer. Ahí tenemos la pelota colgada
hacia el área. Atención a la que se la queda Avellán. Avellán que recorta, a punto está de perderla, la toca en corto buscando a Sonia Prim, que ahí presiona y se la quita directamente de encima su rival. Y va a ser saque de banda favorable a Turia Beach Soccer. Landete sirviendo en corto con Sonia Prim. Sonia la levanta. Sonia se prepara para empalar a las manos de la guardameta rival. Ella asiste en largo hacia el carril diestro. Intenta cortar Lorena Landete, que ya gira sobre su eje. Se marcha, tiene metros por delante por esa banda izquierda. Tocando por ese carril. Buena apertura. Atención el golpeo. Atrapa sin problemas Alicia. La pone en largo, buscando este ataque. Allá va el lanzamiento y consigue bloquear Marta, que ya abre hacia la derecha para Lorena Landete. Landete circula en largo, la cuelga por la derecha. Ahí tenemos el envío, no puede llegar su compañera. Ahí la buscaba Sofía Cortina. Va a ser pelota favorable a Barriada la Playa. Circulando en largo, ahí está Alicia. Se prepara para defender Sonia Prim, despeja de cabeza Paula Carcí. Se la queda de nuevo Sofía Cortina. La pelota a la que no puede llegar Carolina Feliu. Sacará de banda Barriada la Playa. Ahí tenemos la pelota colgada dentro del área, que se va a perder directamente por el lateral. Jugará Paula, poniéndola en movimiento para Sonia Prim. Sonia la cuelga de nuevo para Paula por el carril central, evitando la entrada, amagando, pintando el pase que acaba por neutralizar su rival, que la ha mandado a su vez directamente fuera. Y jugará Turia Beach Soccer. Nuevo ataque, Sonia Prim. Se marcha por el centro, se escora por la derecha. Atención, ahora la entrada ha sido dura y va a ser falta favorable a Turia Beach Soccer y va a haber cartulina amarilla. Lorena, la número 2 de Barriada la Playa, va a ser sancionada después de haber llegado tarde a ese cruce. Ahí vemos la repetición, cómo trataba de marcharse, trataba de lanzar el autopase Sonia Prim, pero fue derribada y va a tener este lanzamiento a su favor el combinado valenciano. Allá va Sonia Prim, preparada para tomar carrera, esperando la orden de la colegiada. Lista y dispuesta para tomar carrera. Con la pierna derecha ya va el lanzamiento, lo bloca Alicia sin problemas. Jugará en ataque. De nuevo Turia Beach Soccer, pelota por el centro y está Paula, que trata de marcharse, lanzando ese pase con el exterior, donde no puede llegar Carol. La recupera Alicia, que ya asiste en largo, despeja de nuevo Sonia Prim, recibiendo a su compañera de espaldas a la portería. Están reclamando mano, ahí se marcha Carol. Carol golpea, gol. Gol, 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 gol de Turia Beach Soccer para colocar el primero. Con ese derechazo espectacular, salvando el cuerpo a cuerpo, escorándose por la derecha mientras protestaban las jugadoras de Barriada la Playa. Ahí vemos la repetición, cómo se ha sacado ese derechazo sublime la número 11 de Turia Beach Soccer. Ahí tenemos de nuevo la repetición, cómo ha armado esa derecha Serra y convierte el primero de esta mañana para Turia Beach Soccer y el primero en este campeonato, a falta de 3 minutos y 25 segundos para que lleguemos a este primer descanso. Turia Beach Soccer 1, Barriada la Playa 0, marcó Serra. La número 11 a su servicio para materializar el primero. Ahí tenemos jugando a Lorena Landete, retrasando el esférico y volviendo a recibir por el carril central. Se lanza el autopase, se la queda de nuevo Barriada la Playa con problemas. La pelota que directamente sale hacia atrás. Y ahí tenemos jugando de nuevo a Turia Beach Soccer. Intenta llegar Lorena Landete, decide retrasar el esférico y jugando con su guardameta, con Marta, abriendo hacia la banda izquierda. Se la queda de nuevo Barriada la Playa, cuando
la tiene a su favor el equipo que ahora mismo marcha por debajo en el partido. Ahí vemos cómo se avecinan también más sustituciones, más rotaciones en las filas de Barriada La Playa. Mientras se prepara para lanzar de nuevo el equipo que parte como visitante en este partido. Ahí veíamos precisamente cómo reclamaban mano cuando, ahí vemos el lanzamiento que se marcha desviado, cómo reclamaban esa mano de Serra en ese control, pero no han visto nada los colegiados. Y va a ser gol válido, por supuesto, que ya ha subido al marcador, y ventaja para Turia Beach Soccer, que de momento gestiona esta renta. Juega Barriada La Playa, ojo con problemas, ahí tiene el segundo Yadira, el disparo fuera. Se marcha desviado, la ha tenido por partida doble la número 16 de Turia Beach Soccer. Se ha marchado desviado, va a ser saque de portería, jugará Barriada La Playa. Mientras tanto, ahí vemos cómo juega desde atrás. De nuevo la cancerbera de Barriada La Playa al ataque. Turia Beach Soccer, ahí progresa Paula. Paula dispara. Lanzamiento a las manos de la portera de Barriada La Playa. Juega de nuevo en ataque el equipo que viste de blanco. Atención ahora el lanzamiento que se marcha desviado. Va a ser saque de esquina. Va a ser córner favorable a Barriada La Playa. Mientras tanto, vemos cómo se dirige para ponerla en movimiento por el carril diestro. El envío demasiado cerrado, despeja el peligro Turia Beach Soccer, y ahora el disparo se marcha desviado. Va a ser saque de portería. Jugará de nuevo Turia Beach Soccer. Ahí la pone Marta Jiménez en movimiento. Entramos ya en el último minuto de este primer periodo. Jugando en corto Turia Beach Soccer. Ahí la maneja cerca de su área a dorsal número 9. Retrocediendo el esférico. Y ya la pone en largo. Marta Jiménez la deja de cabeza directamente fuera. Va a ser saque de portería. Jugará Barriada La Playa. Pelota por el carril diestro. Y ya recupera Turia Beach Soccer. Trata de darse la vuelta y lo intenta conseguir, en este caso Sonia Prim, pero la pierde ante las acometidas de su rival, que ya la persigue. Allá va el lanzamiento directamente a las manos de la guardameta de Barriada La Playa. Ella la pone en largo, dejada de cabeza. Vamos a ver si le da tiempo a fabricar una más. Una última, Barriada La Playa, la apertura hacia la derecha y no haber tiempo para más. Cronómetro a cero, suena el silbato, termina este primer periodo con ventaja para Turia Beach Soccer, que domina gracias al tanto de Serra en este primer acto, donde ha tenido ocasiones Turia Beach Soccer para incluso ampliar las diferencias. Barriada La Playa no ha llegado con demasiada contundencia al área rival y apenas ha podido generar ocasiones, así que de momento pues el único gol de este grupo B lo firma la número 11 de Turia Beach Soccer, que con este tanto situaría momentáneamente como líder al combinado valenciano. Así que Barriada La Playa le toca esforzarse aún más para tratar de remontar y darle la vuelta a esta contienda, mientras vemos las repeticiones de las mejores imágenes de lo que llevamos de partido, como ha tenido que emplearse a fondo también la guardameta de Barriada La Playa, teniendo en cuenta el número de ocasiones que ha tenido que bloquear, que ha tenido que proteger dentro de sus inmediaciones, en las que, como vemos, el campo ha estado mayormente inclinado hacia el lado derecho. Pero bueno, esto es solo el comienzo, estos son solo los primeros compases, y donde estaremos pendientes de lo que sucede en los siguientes 24 minutos, donde estaremos atentos a ver si se pueden igualar un poquito más las fuerzas, donde Turia Beach Soccer sigue comandando
después de haber realizado un inicio mucho más rotundo, mucho más incisivo, y donde sí ha podido confirmarlo en goles, a diferencia de lo que hemos visto en el partido anterior entre Gicontrol Melilla y Pozo Albense, donde los dos equipos no han conseguido aprovechar su momento en el partido con claras ocasiones, pero ahí es verdad que la figura de los guardametas, la figura de las porteras ha sido trascendental para que nos marchásemos con ese empate a 0 tras los 36 minutos reglamentarios. Recordamos, como decimos, que esta tarde tendrá lugar la segunda jornada, donde desde las 6:30 de la tarde aproximadamente tendremos los siguientes envites. A las 6:30 tendremos el Mazarrón Cáceres en el grupo A las 8 menos 20 también en el grupo A Féminas Fuensalida y Black Wolf Academy, y ya en el grupo B a las 9 menos 10 tendremos el Barriada de la Playa Gicontrol Melilla, y a las 10 de la noche Pozo Albense Turia Beach Soccer. Mientras tanto, se preparan para regresar sobre la arena ambas formaciones. Y preparados para seguir disfrutando de los últimos 24 minutos de primera jornada. Arrancamos a las 8 de la mañana, debido a que a estas alturas de la temporada el sol es tórrido, el calor aprieta demasiado, y entonces en este caso pues han decidido adelantar una hora de la habitual, en lo que corresponde a las jornadas de mañana, a las jornadas matinales, donde normalmente solemos empezar a las 9 en punto. Aquí desde las 8 de la mañana ya estamos con todo en acción y ya disfrutando del que es, como decimos, el último encuentro de este primer turno. Recordemos que esta tarde también ya echará a rodar la pelota de nuevo en la primera división masculina, así que tendremos Copa Federación Femenina y Primera División Masculina. Cuando suena el silbato, comienza la segunda parte. Mueve la pelota Turia Beach Soccer. El cambio de orientación se ha marchado desviado. Jugará Barriada a la Playa, que parece que mantiene a sus dos porteras, tanto Turia Beach Soccer como Barriada a la Playa, defendiendo sus respectivos arcos. Ahí avanza el combinado valenciano. Paula Carcí la pierde con problemas. Atención ahora, que a punto de derribar a su rival. Se la quita directamente de encima. Y tenemos jugando de nuevo Turia Beach Soccer, poniéndola en movimiento. Ahí tenemos de nuevo en acción a Paula, dirigiendo la orquesta. Atención, que la puede perder. La pelota queda suelta, a punto ha estado de llevársela la atacante de Barriada a la Playa. Mientras, ahí tenemos de nuevo en circulación para que ataque de nuevo Marta. La pone en largo, encontrando a Paula Carcí, que la pone dentro del área. Atención, ahora el disparo queda suelto y a punto ha estado de cazarla Claudia, que ya se relamía en boca de gol. Vemos cómo ha salido muy bien al cruce para desviar su rival, en este caso Coral, y va a ser saque de esquina. La pondrá en movimiento Paula. Allá va el envío hacia el segundo palo. Intenta llegar Claudia hacia ese costado. Controla dentro del terreno de juego. Preparada para ponerla. Va a ser saque de banda, cuando ahí veíamos con algún tipo de problema a la jugadora de Barriada de la Playa, y vemos cómo intentaba llegar Torre para interceptar. Ha desviado en última instancia Coral. Y ya todo el mundo restablecido. Allá va el envío dentro del área. Intenta colgar Sonia Prime, el remate fuera. De nuevo cabeceando Claudia. La tendrá a su disposición Torre. Ella circula en largo. Recepciona de nuevo Claudia, que se marcha por el carril central. Claudia dispara, desvía Torre. Y ahí sigue insistiendo Paula Carcí. Paula, que trata de colgarla. La pelota queda hacia atrás, queda suelta. Se la queda otra vez Vanessa, que la persigue con ímpetu. Intenta montar el contraataque María Bertón.
Se le escapa finalmente el control. Atención, esa pelota picada es buenísima para Claudia. Rapidísima otra vez Torre para evitar el 2-0. Y allá va, aunque se hace larguísimo el camino. María Bertol lo intentaba en esa oportunidad. Ya la tiene Sonia Prim a su disposición. Jugando desde atrás. Intentando montar este contraataque. Tenemos a Vanessa. Tocando para Marta. Marta de nuevo con Vanessa ante la vigilancia de Bertón. De nuevo la tiene Marta. Y a volar hacia el cielo de Jaén. Despeja de cabeza a su rival. Y va a ser saque de banda favorable a Turia Beach Soccer. Ya se dirige para poner esa pelota en juego. Ahí tenemos a Ainara. Y ahí se dirige Sonia Prim. Sonia que la pone al primer palo. Despeja el peligro. Barriada a la playa. Lorena Landete se acerca para recibir. Para reconstruir el ataque por la banda derecha. El rechace queda suelto para un nuevo ataque. Ahí está Sonia Prim. Sonia dentro del área. Intenta llevársela ahora en ese recorte. Finalmente la pierde ante la intimidación de su rival. Y vemos cómo ha despejado muy bien de puños otra vez Torre. Y se la queda Turia Beach Soccer. Allá va Landete. Landete que la pone. Despeja de cabeza Coral. Saque de banda. Les recordamos, por si se han incorporado ahora, que Turia Beach Soccer domina por 1-0 gracias al gol de Carol, también conocida como Serra. Y que ha sido de momento la única autora de goles de este partido. Pues ese rechace, pues ya tiene otra más. Gol, 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 gol. Gol de Turia Beach Soccer, Ainara. Derechazo sublime, derechazo de volea para clavarla en el fondo de la red mientras está tendida Coral sobre la arena. Ha aparecido desde atrás para engatillar con ese derechazo e incrustarla en el fondo de la red de la portería defendida por Torre. Estaba ya en el suelo Coral. Y ahí vemos cómo viajó directamente a la velocidad del rayo hacia el fondo de las mallas. Este golpeo de la número 5 del combinado valenciano que amplía las diferencias y cabalga hacia el liderato en esta primera jornada. A falta de 7 minutos y 55 segundos para que termine este segundo periodo. Turia Beach Soccer 2, Barriada la Playa 0, marcó Ainara. Gran gol de bella factura, el que ha fabricado y con el que instauraron más la tranquilidad, porque sigue dominando en cuanto a ocasiones se refiere Turia Beach Soccer, pero había que transformarlo ya en más superioridad en el marcador. Mientras tanto, córner favorable para Barriada la Playa. Parada ya para colgarla. Ahí tenemos a Pino. Allá va el envío, despeja el peligro, la saga de Turia Beach Soccer. Allá va Alejandra Pino, preparada para ponerla. Alejandra, allá va ese remate que se estrella en Marta. Y ahora lidera la contra Turia Beach Soccer. Ojo ahora, la está esperando Ainara. El lanzamiento directamente a las manos de Torre. Juega de nuevo en largo. El equipo valenciano la perseguía en ese lado de la cancha. De nuevo el cuadro azul. Ahí la va a tener Mar, que ya la pone dentro del área. Se quita la pelota de encima y avanza Turia Beach Soccer. Ahí la tiene Ainara desde el carril zurdo. El envío directamente a las manos de Torre. Recordamos, Mar, que es la única jugadora que tiene amarilla de momento en este partido. La número 2 de Barriada la Playa. Ahí tenemos el disparo que sale desviado. Lo intentaba Alejandra Pino. Juega Turia Beach Soccer. Ainara recibiendo en el carril zurdo. Esperando una opción de pase. Decide conectar con su guardameta. Ahí está, jugando el largo. Marta, la peinada de cabeza que queda dentro del área. Se sacude el peligro de encima. Barriada la Playa. Al ataque Turia Beach Soccer. Ahí tenemos el lanzamiento de Chilena que desvía. Barriada la Playa. Se prepara para volver a jugar el combinado que marcha ahora mismo por debajo en el marcador. De nuevo procederá al ataque
el equipo valenciano. Se prepara de nuevo para atacar y jugará Turia Beach Soccer. Nuevo ataque, ahí la tiene. De nuevo el equipo que marcha por debajo en el marcador. De nuevo al ataque Turia Beach Soccer, ahí tenemos el envío en largo. Intenta llegar a esa jugada Carolina Feliu, también conocida como Serra. De nuevo procederá al ataque. Barriada la playa. Ahí sale jugando desde atrás Torre. Pelota en profundidad que sale rechazada. Ahí tenemos el golpeo directamente a las manos de Marta, que de nuevo la tiene a su favor, tratando de circular en ataque el equipo valenciano. Ahí tenemos a Sonia Prim, que busca colgarla. Da la vuelta y gira sobre su eje. De nuevo en ese ataque la número 4 del combinado valenciano. Cae finalmente sobre la arena. Ya aparece para llevársela su rival, en este caso Mar, ante el acompañamiento de Coral. La pelota regresa hacia los dominios de Torre, que circula de nuevo para Coral. Coral aguanta en esa jugada donde decide retrasar para Torre. Torre retrasa de nuevo para que avance Marta. Marta jugando por la derecha. Ahí tenemos el golpeo, fuera. Lanzamiento desviado. Probando suerte Marta Bellán, a punto de encontrar el 3-0. Y sacará de nuevo el largo. Barriada la playa. Pelota por la derecha. Recupera de nuevo Carol. Carol asiste para Marta. Marta que recorta. Y ojo porque han chocado. Sí, se han hecho daño. Las dos jugadoras han hecho daño. Mar y en este caso la atacante de Turia Beach Soccer. Ahí vemos la repetición. Y ahí tenemos a Marta, que va a ser la encargada de ejecutar este lanzamiento, buscando el 3-0. Ahí la tenemos con el número 21. Y preparada ya para lanzar. Ahí la tenemos. Lista y dispuesta. El golpeo. ¿Para dónde Torre? Evitando el 3-0. Ahí vemos cómo ha desviado el lanzamiento. Y va a ser saque de esquina. Córner favorable para Turia Beach Soccer. Ahí está Paula. Paula que la cuelga hacia el segundo palo. Directamente fuera. Y va a ser pelota favorable para Turia Beach Soccer, o mejor dicho, para Barriada la Playa. Ahí la tiene, jugando el largo Torre, con dificultades, pero decide asistir hacia esa banda izquierda. Se da la vuelta y gira sobre su eje la jugadora de Turia Beach Soccer, pero la pelota ya había salido y sacará de banda Barriada la Playa. Ahí tenemos a Natalia, preparada para colgar ese esférico. Despeja el peligro el combinado valenciano. Se marcha por el carril central. De nuevo Escola de la derecha. Ahí tenemos el disparo. Fuera. Lo buscaba de nuevo Coral. Y va a ser saque de puerta. Ahí la tiene Paula. Jugando en corto. Y recibiendo en el costado zurdo. Retrasando para Marta. Marta la cuelga hacia arriba. Despeja el peligro la defensa. De nuevo se la queda en ataque Sonia Prim. Sonia dispara. Capturando ese segundo rechace al larguero. Se ha estrellado en el travesaño. Cae finalmente fuera del terreno de juego. Y a punto de encontrar el tercero. Ya para buscar aún más tranquilidad. El combinado que viste de azul, que sigue dominando y con creces este partido sin sufrir para nada atrás. Y que busca seguir incrementando el ratio de goles. Y sobre todo aprovechar que sus dos otros rivales han empatado en el partido anterior. Ahí la recupera Claudia, que se marcha por el centro, tratando de abrir hacia la derecha. Ya va el golpeo de Vanessa, se estrella en su rival. Nuevo ataque para Turia Beach Soccer, el cambio de orientación para Paula. Paula recorta, Paula se perfila, Paula se escora.
Juega por el centro para Sonia Prim, de lado a lado, moviendo el árbol. El equipo valenciano ya va colgando ese centro directamente a las manos de Torre. Torre la pone en circulación. Consigue controlar con el pecho Sonia Prim, que busca ese pase por dentro buenísimo y se le ha escapado finalmente el control en última instancia. Ya la tiene a su disposición Torre y jugará Coral. Ahí tenemos jugando en largo a la portera y a la jugadora de Barriada la Playa. Ahí teníamos a Coral distribuyendo por el carril zurdo. Va a ser saque de banda favorable a Barriada la Playa. Ya va el envío directamente hacia el área. Sale desde atrás Landete buscando en profundidad a Claudia. Claudia peleando cuerpo a cuerpo. Intenta derribar a Coral, que se la queda de nuevo. Aguanta y gira sobre su eje. La sostiene y de momento consigue dormirla. Ahora que nos quedan escasos 30 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Y sin apretar demasiado, aunque sí obligando a Torre a emplearse a fondo, Turia Beach Soccer sigue encarrilando el partido. Esa pelota que cae del cielo directamente fuera. Sacará Marta Jiménez, que apenas ha tenido trabajo en lo que llevamos de partido y que sigue disfrutando de lo que llevamos de partido. Ahí tenemos la pelota directamente que se marcha del terreno de juego. Sacará de banda Coral. La pone sobre la arena. Cuando suena el silbato, cronómetro a 0. Termina este segundo periodo. Domina Turia Beach Soccer por 2-0 gracias a los goles de Carol y de Ainara, que de momento instauran ese 2-0 que situaría a Turia Beach Soccer en lo más alto de la clasificación. Tendríamos ahora mismo a Turia Beach Soccer con 3 puntos, a Melilla y a Pozalbense con 1 y a Barriada la Playa con 0 unidades. Y hemos repetido las mejores imágenes de este segundo periodo, donde, como decimos, el dominio ha sido absoluto de Turia Beach Soccer, donde ha tenido ocasiones para ya colocar el 2-0 antes de que lo hiciese Ainara. Claudia ha tenido algunas oportunidades. Ahí vemos ocasiones que ha tenido la número 8 de Turia Beach Soccer. También intervenciones de Torre. Y este es el golazo de Ainara, el único de este segundo periodo. Así que 2 parciales de 1-0 de momento le bastan a Turia Beach Soccer para dominar el partido. Ahí vemos, mientras tanto, algún tiro lejano buscando sorprender por parte de Barriada la Playa, pero aquí la verdad que Torre ha sido protagonista para evitar que el partido se sentencie totalmente, aunque es mayor quizás la diferencia que vemos ahora mismo en cuanto a juego, incluso mayor que los goles que ahora mismo hay de diferencia entre ambas formaciones. Recordamos rápidamente, vamos a repasar cuál va a ser la jornada de esta tarde, que hemos mencionado ya en la previa de este partido. A las 6:30 tendremos el Mazarrón Cáceres, a las 8 menos 20 Féminas Fuensalida Black Wolf Academy, estos dos duelos correspondientes al grupo A y ahora correspondiente al grupo B. A las 9 menos 10 Barriada la Playa Ejicontrol Melilla, y a las 10 de la noche cerrarán esa segunda jornada Pozo Albense contra Turia Beach Soccer. Así que ya en noche cerrada le tocará jugar a Turia Beach Soccer, enfrentándose a Pozo Albense, en un resultado, en una tarde donde incluso ya podría sellar matemáticamente su clasificación para semifinales, ya dependiendo de lo que suceda en el resto de este partido y lo que suceda a lo largo de la tarde. Mientras vemos a las colegiadas saludándose, donde también tenemos que darle enhorabuena al arbitraje femenino, que ha hecho historia en el fútbol playa, porque un equipo formado íntegramente por mujeres dirigirá por primera vez una competición ref de este deporte, como es esta 9ª Copa Federación Femenina de Fútbol Playa, donde íntegramente el arbitraje va a estar compuesto por mujeres. Y por supuesto tenemos que darle enhorabuena, y ahí están impartiendo justicia desde primera hora de la mañana, en el que es ya el 4º partido. De hecho, ha habido un pasillo incluso antes de comenzar este encuentro.
y a la vez que ya se dirigen los dos equipos para disputar este último periodo, estos últimos 12 minutos, donde todo parece indicar que Turia Beach Soccer tiene el partido bajo control, pero estemos atentos a ver lo que sucede en estos próximos minutos. Se le puede abrir una pequeña puerta a Barriada la Playa para tratar de inquietar a su rival, o si bien seguimos caminando en volandas hacia esos 3 primeros puntos del combinado valenciano. Cuando ya tenemos suena el silbato, comienza la tercera parte. Mueve la pelota Turia Beach Soccer con ese lanzamiento que se ha marchado desviado y ya jugará Torre. Lo hace en corto con su compañera, lanzando la pelota en largo. La cancerbera de Barriada la Playa ya va el lanzamiento a la media vuelta que se marcha desviado y sacará Marta Jiménez. Lista y dispuesta para iniciar un nuevo ataque, ya sirviendo para Sonia Prim, que levanta la mirada, levanta el periscopio y decide asistir en corto para su compañera. Ahí vemos presionando a Bertón y también se acerca para tratar de intimidar a Cristina Román. Allá va el lanzamiento que se marcha desviado, probando de nuevo suerte Turia Beach Soccer. Va a ser pelota favorable para Barriada la Playa, mientras se para momentáneamente el partido. Vamos a ver qué ha sucedido, porque sí, parece que es Torre quien está con problemas. Está sentada en la arena. Le traen un poco de agua. Gran partido el que ha realizado la portera de Barriada la Playa, porque ahora sí que aprieta bastante el sol, aprieta bastante el calor, ahora que ya hemos alcanzado las 12 de la mañana, y por esta razón se han adelantado los partidos hasta primerísima hora de la mañana para tratar de evitar lo máximo posible el calor, y luego por eso también los siguientes encuentros comenzarán pasaban las 6:30 de la tarde para tratar de alejarse de estas horas casi tempestivas. Y cambio, efectivamente, de portera. Y ahora realizando esta sustitución Barriada la Playa, dado que Torre está con problemas para continuar y no hay portera suplente como tal, así que una jugadora se va a poner, en este caso, a defender el arco de Barriada la Playa. Ahora se preparan para ponerle los guantes, así que mientras tanto, bueno, el juego detenido a falta de 10 minutos y 52 segundos para la clausura de este partido. Juega de nuevo Barriada la Playa. Ahí la tiene de nuevo a su disposición Natalia. Y ha transcurrido, sí. Va a ser pelota para Turia Beach Soccer. Han transcurrido los 4 segundos. Así que va a tener este libre directo a su favor desde el círculo central. Turia Beach Soccer. Ahí se prepara ya para acudir a ese punto del lanzamiento Sonia Prim, la capitana, preparada para buscar el 3-0, tratando de cerrar ya el partido definitivamente. Y ahí la tenemos lista para tomar carrera frente a frente ante la cancerbera de Barriada la Playa. Allá va Sonia Prim, pierna derecha, fuera, se marcha por encima del larguero. Va a ser saque de portería
Jugará barriada la playa. La tiene ahora en ese rechace, ya la perseguía Natalia. La pelota cae directamente del cielo para un nuevo ataque de Sonia Prin. El toque de primeras. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Turia Beach Soccer, Yadira. Jugándola y mimándola desde el cielo para dejarla caer sobre el piso y materializar el tercero con suma sutileza. Era cuestión de tiempo. La puso Sonia Prim y sin dejar que cayese, metió la pierna a Yadira, que la introdujo en el fondo de la red y materializa el tercero, prácticamente instaurando el game over definitivo. 3-0 y a por 3 puntos, a falta de 10 minutos y 22 segundos para que termine esta contienda. Turia Beach Soccer 3, Barriada la Playa 0, marcó Yadira. Ahora sí, materializando en goles la diferencia que estamos viendo y tratando de buscar un resquicio. Barriada la playa con ese derechazo de Coral que se ha estrellado en el larguero, buscando sorprender. Que no canten victoria a las jugadoras de Turia Beach Soccer, porque en alguna jugada aislada, en algún atrevimiento, en alguna jugada casi de osadía que pueda tener Barriada la playa, puede encontrar el premio. Ahí está Torre, poniéndola en largo. Al ataque otra vez, Barriada la playa. Saliendo Coral, retrasando para su guardameta, que ya vuelve a jugar. La manda directamente hacia el carril central. Recupera Turia Beach Soccer. Avanzando por ese perfil diestro, donde ahí la tiene en su poder Carol, la jugadora que abrió el partido. Recupera Turia Beach Soccer. Ya la tiene a su disposición Marta. Marta asistiendo hacia la derecha para Paula. Paula levantando la mirada, oteando el horizonte. De momento no lo ve claro. Decide levantar la pelota de la superficie, asistiendo para Carol. Pelota hacia atrás y de nuevo vuelta a empezar para Barriada la playa en el círculo central. Sigue presionando y recupera Lorena Landete. Lorena que recorta, Lorena se prepara para definir. De momento se escora, se abre camino, ya se le agota el espacio. Va a tener que reconstruir el camino, va a preparar la chilena. Allá va Lorena, fuera. Fue agotándose la vía de escape, fue agotándose el camino y directamente se vio obligada a ejecutar esta chilena que se ha perdido por detrás de la portería de Barriada la playa. Ahí la tiene de nuevo a su disposición Natalia. Natalia que la pone hacia atrás para su guardameta. Pelota en largo para María Bertón. El disparo a las manos de Marta Jiménez, que la pone para Lorena Landete. Lorena otea al horizonte. De momento no lo ve del todo claro ante la vigilancia de María Bertón. La tiene en su poder y retrasa para jugar con Marta Jiménez. Poniéndola en largo, no puede llegar Carol y se la queda de nuevo Bárbara. Y ahora ya bajando el listón, los dos equipos tomándoselo con calma ahora, incluso en estos últimos instantes, ya sabiendas de que incluso puede ser un mero trámite este último periodo, sin querer forzar demasiado y ya también pensando en la jornada de esta tarde, aunque nos quedan 7 minutos por delante, pero vemos como no necesita demasiado Turia Beach Soccer para seguir apretando y para seguir forzando ocasiones a su favor. Ya se preparan para sacar el córner las jugadoras valencianas. Ya va el envío desde el perfil izquierdo, cambiando de orientación. Ahí está Lorena, no puede acertar al empalar, recibiendo por la derecha, asiste hacia atrás. Allá va el envío de Paula, que se marcha por línea de fondo a ser saque de puerta. Ahí juega Bárbara, retrasando para su portera, abriendo hacia la derecha. Ahí vemos cómo presiona Carol. Juega de nuevo desde atrás. Barriada la playa. La pelota directamente hacia la semana, hacia la posesión de Marta Jiménez. La tiene de nuevo Marta Avellana a su disposición.
saliendo por la derecha, aguantando de nuevo la posesión del esférico. De momento juega el equipo que viste de azul oscuro y arranca Marta Avellán. Se marcha de una, se marcha de dos, se fabrica una autopista, lleva el disparo, atrapa en dos tiempos la cancerbera de Barriada la Playa. Ahí la busca de nuevo la dorsal número 3. Ahí está Coral. Coral empala directamente a las manos de Marta Jiménez. Preparada ya para circular desde atrás. Decide abrir para su compañera Marta Avellán. Lo hace desde la derecha. Decide retrasar de nuevo para su guardameta. Ahí está Marta. Que empala directamente hacia arriba. Directamente fuera. Sacará de portería. Barriada la Playa. Mientras seguimos con este baile de portería a portería. Juega el combinado que viste de blanco. Ahí la tiene Coral. Coral retrasa y juega con Torre. Torre la pone hacia arriba. Despeja de nuevo el peligro. Turia Beach Soccer. La tiene directamente dentro del terreno de juego Vanessa, que reconduce para Marta. Marta abre para Vanessa. Vanessa tiene metros por delante. Se le escapa finalmente el control. Y ya la tiene Coral. Jugando con su portera. De nuevo la tiene Coral. Jugando de nuevo Turia Beach Soccer. Atención ahora que recupera. Puede tener Claudia el cuarto y lo encuentra. Gol, 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 gol. Gol de Turia Beach Soccer, Claudia. Aprovechando el error en la salida de la pelota. Ahí estuvo muy atenta para interceptar esa pelota, ese esférico. Ahí vemos cómo, mientras tanto, se duele la portera de Barriada la Playa, cómo interceptó esa pelota en el aire y apareció para tomar ventaja y para batir a puerta vacía a su rival, la número 8 del combinado valenciano, para colocar el cuarto y para seguir incrementando las diferencias. A falta de 4 minutos y 37 segundos para que termine este partido, Turia Beach Soccer 4, Barriada la Playa 0, marcó Claudia. Y tiempo muerto, pausa para la hidratación, para tomar un poquito de oxígeno, para tomar un poquito de agua. Claudia, que se convierte en la cuarta goleadora distinta de Turia Beach Soccer en esta jornada. Carolina, Yadira, Ainara y ahora Claudia se incorpora al capítulo de goleadoras, al capítulo triunfante de Turia Beach Soccer en su debut en el torneo, donde, como hemos comentado, su rival esta tarde, una jornada que empezará a las 7 menos 20 con los partidos del grupo A, pero ellas serán las encargadas de cerrar esta jornada en el grupo B y de cerrar esta jornada en general, como está sucediendo ahora por la mañana a las 10 de la noche en el último encuentro contra Pozo Albense, mientras que Barriada la Playa se va a ver las caras con Igi Control Melilla. Y ya nos volvemos a poner en movimiento. Ahí vemos cómo despeja el camino Coral y cómo ya se prepara también Bertón para poner la pelota en juego. Ahí la tenemos, tocando en corto Coral. Bertón dispara y se estrella en su rival. Ojo ahora que aparece para intentar marcar el quinto. Y vamos a ver porque sigue el peligro. Intenta atacar ahora Turia Beach Soccer. Finalmente ha salvaguardado los muebles. Barriada la Playa en esa jugada en la que parecía es que se dibujaba un mano a mano. Bueno, ha salido apretando el acelerador tras el tiempo muerto Turia Beach Soccer, mientras juega por el perfil izquierdo el equipo valenciano. Pelota por el carril zurdo. Recupera Mar. A punto de perderla ante la intimidación de Claudia. Y de nuevo reconduciendo el camino. Parece que ya tenemos recuperada a Torre, que ya está defendiendo el arco de Barriada la Playa. Ahí tenemos a Coral.
abriendo hacia la derecha, directamente fuera, sacará de banda Turia Beach Soccer. Ahí la tiene Marta Jiménez, circulando por el carril zurdo, la pelota directamente para que se quede botando por el carril central al ataque, Barriada la Playa, buscando a Alejandra Pino, una de las últimas. Se la queda Marta Jiménez y de nuevo vuelta a empezar. Se avecinan también más rotaciones en Turia Beach Soccer, ya moviendo el banquillo para tratar de dar minutos, para tratar de dar descanso antes de ese segundo envite a las 10 de la noche. Ahí avanza por el centro de la pista, Barriada la Playa, pelota por la derecha, ahí tenemos a Mar circulando, la pierde, recupera y se la queda en ataque Turia Beach Soccer, la apertura hacia la izquierda, preparada para disparar, vuelve a detener de nuevo Torre, después de que se plantase mano a mano su rival, a punto estuvo de encontrar el quinto, ahí se lanza al cruce Vanessa, recupera de nuevo y se orienta por la derecha, la propia Yadira, que busca el doblete, Yadira se prepara para ponerla dentro del área, ahí no había nadie, recupera Barriada la Playa, juega de nuevo el equipo que marcha por debajo en el marcador, ahí le pega Coral, tratando de sorprender desde lejos, se pierde por línea de fondo, va a ser saque de puerta, jugará Turia Beach Soccer, ahí la tiene Lorena Landete, que avanza por el centro de la cancha, se abre por la derecha Ainara, Ainara la pone y va a ser gol en propia puerta, autogol de Barriada la Playa, la empujó sin querer Coral al fondo de la red, puso ese centro Ainara y la ha empujado con la rodilla, la número 3 de Barriada la Playa, para convertir este autogol en el quinto ya de Turia Beach Soccer, que sigue caminando en volandas y calentando y lanzando un aviso muy serio al resto de sus rivales, porque de momento cosecha la segunda mayor goleada de este campeonato, tras el 10-0 a primera hora de la mañana de Cáceres contra Féminas Fuensalida. En segundo lugar se sitúa este 5-0 de Turia Beach Soccer. Barriada la Playa, a falta de 1 minuto y 53 segundos para el final del partido, siguen dominando las valencianas, siguen incrementando la diferencia en el marcador. Turia Beach Soccer 5, Barriada la Playa 0. Saliendo desde atrás, Marta Jiménez, también lo decíamos, que tras el tiempo muerto, tras esta pausa para la hidratación, habían salido con una marchita más las jugadoras del equipo valenciano, y así se ha visto. También es importante la diferencia de goles, porque en caso de empate pueden marcar las diferencias, aunque ahora mismo sí que es cierto que no tiene que preocuparse de eso Turia Beach Soccer, porque se va a situar como líder en solitario, dejando 2 puntos de ventaja sobre Igicontrol Melilla y Pozo Albense, y dejará, por supuesto, con 3 de ventaja a Barriada la Playa, que mientras tanto ya también espera que se acabe este minuto que resta para escuchar el silbato y ya para empezar a pensar en el encuentro de esta tarde contra Igicontrol Melilla, contra las subcampeonas de Liga. Recordemos, Atlético Torroseño, campeonas de Liga, y ahora veremos quién se convierte en las segundas campeonas de esta temporada a nivel de clubes, quién conquista esta Copa Federación. 8 equipos, tan solo un reinado, y mientras llega el sexto, llega el doblete de Yadira, primera jugadora que conquista el doblete en su cuenta personal, máxima goleadora ya de Turia Beach Soccer. Después de esa jugada por la banda izquierda, la puso dentro del área para que empujase a placer la número 16 de Turia Beach Soccer, y se traduce en el sexto de este partido y en el doblete en su cuenta personal. Ahí tenemos el centro de Sonia Prim, como ya hiciese en uno de los goles anteriormente, si no recuerdo mal, también en el de Yadira. Bueno, pues se han repetido los papeles, aunque ahora desde otro perfil. Conquista ahora mismo el sexto de este partido el combinado valenciano, a falta de 39 segundos para que termine esta contienda. Turia Beach Soccer 6, Barriada la Playa 0, marcó Yadira. Y ojo el disparo, gol. Gol, 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 gol. Gol de Barriada la Playa, Mar. Gesto torero, claro que sí, hay que celebrarlo. Es el primer gol de este campeonato, porque lo ha buscado Barriada la Playa y no ha querido rendirse hasta que lo ha encontrado. Lo ha conseguido Mar en ese costado diestro, zafándose de Sonia Prim y sacando ese derechazo, ese latigazo a donde no pudiese llegar Marta Jiménez para inaugurar
su casillero de goles en este campeonato, el tanto de la Honrilla, y para, oye, abrir fuego para esta tarde, a falta de 28 segundos para que termine este partido, Turia Beach Soccer 6, Barriada la Playa 1, marcó Mar. 6-1 por lo menos, habíamos visto ese gol de la Honrilla. Y atención ahora porque llega el séptimo. Bueno, se han reservado lo mejor. El absoluto caos para el final, porque vuelve a marcar Yadira, que se hace con el hat-trick en su cuenta personal. Lluvia de goles ahora mismo aquí en Jaén, en este último minuto absolutamente apoteósico. Pilló fuera de posición a Torre y a la media vuelta definió con la pierna derecha para materializar el séptimo de este partido. Hat-trick en su cuenta personal y se convierte, atención ahora mismo, en la máxima goleadora de este campeonato, porque ninguna de las jugadoras de Cáceres consiguió llegar al hat-trick. Así que pichichi de este torneo en Turia Beach Soccer. Tenemos a Yadira a falta de 13 segundos para que termine esta contienda. Turia Beach Soccer 7, Barriada la Playa 1, marcó Yadira. Pues como decimos, máxima goleadora del campeonato, porque hubo un cuádruple empate a 2 goles en Cáceres. Bueno, pues ya tenemos a la primera que alcanza los 3 en este campeonato. Cuando suena el silbato, cronómetro a 0, termina el partido. Victoria contundente de Turia Beach Soccer, dominando por 7-1 en un partido que ha tenido absolutamente controlado de principio a fin. Recordemos el capítulo y el registro de goleadoras: hat-trick para Yadira, un gol para Carolina, un gol para Claudia, otro para Inara, un autogol que se encajó Coral Olvera, y en Barriada la Playa ha sido Mar la que ha marcado el tanto de la Honrilla para el equipo que ha caído en este partido y que cierra ahora mismo la clasificación. Así que actualizamos, como ya hemos ido mencionando durante este encuentro, cómo queda esta primera jornada en el grupo B. Líder Turia Beach Soccer con 3 puntos, con un punto tras su empate a Cerigi control Melilla y Pozo Albense, y cierran la clasificación Barriada la Playa. Pero lo positivo es que esta tarde continuamos con el show, continuamos con esta Copa Federación, porque nos queda mucho más y mejor que contar en este campeonato. Así que esto ha sido todo hasta el momento. Esperemos que se le hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando esta contienda y narrando esta mañana fulgurante de Fútbol Playa, porque estamos en marcha con la Copa Federación. Aguantamos, mientras tanto, con las mejores imágenes de este partido, donde recordamos también la situación en el grupo A. Tenemos a Cáceres líder con 3 puntos, tenemos a Mazarrón en la segunda posición también con 3 puntos, y con 0 unidades tenemos a Black Wolf Academy y a Féminas Fuensalida. Por tanto, 3-3-0-0 en ese grupo A, y en ese grupo B dejamos como líder en solitario a Turia Beach Soccer, donde además tenemos a una de sus jugadoras que encabezan el pichichi, como es Yadira Bonet, con 3 goles. Luego después con 2, como decíamos, teníamos un cuádruple empate con Carla Berrocal, con Nerea, con Acedo y con Alicia Barrante, jugadores de femenino Cáceres. Luego, por lo demás, se quedan con tan solo un gol. Así que aquí tenemos las últimas jugadas de este partido con el tanto del honor de Mar. Vamos a ir cerrando, porque esto ha sido todo hasta el momento. Esta tarde, mucho más y mejor aquí en Jaén. Turia Beach Soccer 7, Barriada la Playa 1. Saludos y muy buenas tardes.